Hola maestros, vamos a nuestra videocápsula 3. Nos estamos acercando al final del módulo y el principal objetivo de esta tercera cápsula es que podamos describir la estructura del discurso que se construye entre el profesor, la profesora y sus alumnos en una clase de inglés. Esta clase que comúnmente nosotros tenemos como teachers, que obviamente es una clase de interacción, tiene obviamente, como la de todos ustedes, como objetivo primordial el conseguir tanto como una comunicación efectiva y resultados pedagógicos positivos. Claro está que la frecuencia con la que aparecen ciertos tipos de estructura implicará todo el tiempo ciertas características de la interacción entre profesor y alumno. ¿Cuáles son el papel central del profesor, la función pedagógica o la inhibición del alumno? Solo por mencionar algunos. Estas características vamos a irlas analizando conforme vayamos terminando la materia y a medida también, maestros, dentro del aula que avance la comunicación. Entonces, obviamente, esta materia, perdón, esta clase, esta videocápsula es analizada eminentemente desde un aspecto práctico. ¿Por qué? Porque vamos a analizar el discurso. Y obviamente en un sentido secundario o objetivo secundario, podríamos ver también un breve análisis del lenguaje utilizado dentro del aula de clase. Pero vamos entonces primero a la revisión de la literatura. Eh, Fíjense que hasta hace muy poco, y cuando les digo poco les estoy hablando de 20 años, es mucho para cuestiones de lengua, los lingüistas, sino también la lingüística aplicada, habían ignorado la estructura supraoracional y la función del lenguaje. El análisis del discurso, maestros, es un campo, ya lo decíamos, de rápido crecimiento en la actualidad. ¿Y cuál es su principal objetivo? Maestros, el principal objetivo del análisis del discurso es, es la descripción de estructuras lingüísticas jerárquicamente superiores a la oración. Vamos a entender entonces que el análisis del discurso se centra principalmente en las formas en las que las oraciones se combinan dentro de una unidad superior con el propósito de lograr un texto coherente. El análisis del discurso se preocupa principalmente de los procedimientos mediante los cuales la información es seleccionada, formulada y transmitida entre los hablantes. Si nos vamos a la cuestión de terminología para darle nombre a las distintas unidades que intervienen, unidades, fases o características que intervienen en el análisis del discurso, pues van a encontrar que varía de un autor a otro. Por ejemplo, Sinclair y Coulthard proponen 5 unidades que son acto, movimiento, intercambio, transacción, interacción. Fíjense que Sinclair es uno de los muy pocos autores que ha intentado aplicar el análisis del discurso a la interacción del aula. Pero, si nos vamos a Stubbs, ha criticado muchísimo este sistema de Sinclair por esta noción que es el tercer acto, el cuarto acto, que es el intercambio. ¿Por qué? Porque se cree, lo dejo a salvedad de ustedes, a consideración de ustedes, que el intercambio es el punto más débil de esta teoría, en donde se concentran deliberadamente las lecciones tradicionales. A ver, si pensamos, como piensa la crítica hacia esto del intercambio, si pensamos en la denominada Teacher-Centered Instruction, que es la instrucción dirigida por el profesor, ¿qué implicaría este tipo de instrucción? Implicaría que los enunciados tienen una única función, lo que no es cierto, ¿verdad, maestros? Porque un mismo enunciado puede ser analizado como iniciación, petición o queja. Y si resumimos, un mismo enunciado puede ser considerado como multifuncional. Pero ya decíamos nosotros que tenemos que hablar desde el punto de vista de la interacción. Y esta teoría de Sinclair considera que la adquisición del lenguaje
es el resultado de la interacción entre las habilidades mentales del alumno y el contexto lingüístico en donde se encuentra inmerso. Este punto de vista, maestros, debe de ocupar una posición intermedia entre la visión conductista de la adquisición del lenguaje, la cual explica el progreso en el aprendizaje de una lengua en base a factores exteriores al alumno, y por el otro lado, la visión innatista, que enfatiza los factores internos del alumno. El punto de vista de la interacción toma en cuenta el discurso construido conjuntamente por el alumno y el profesor. Maestros, yo siempre he creído que los éxitos conseguidos en clase dependen del lenguaje utilizado por el profesor y el tipo de interacciones que se den en el aula. Y el que yo lo crea, el que yo se los comente como profesor de inglés, no significa también que tenga que hablarles sobre hipótesis que especulan con la posibilidad de que la interacción en el aula es la principal variable que afecta a la adquisición de una segunda lengua en situaciones formales. El análisis del discurso estudia la comunicación en el aula en base a los tipos de interacción que se den en la misma. Y aquí hay que ver que este AD considera las contribuciones tanto del profesor como de los alumnos. ¿Cuál es la función del análisis del discurso? Su función en el proceso de construcción del discurso a partir de enunciado. El análisis del discurso en el aula es un proceso que consta de 3 fases. El profesor inicia un proceso o un determinado movimiento, orden o pregunta. 2, el alumno responde. Y 3, el profesor interviene de nuevo, aprobando, rechazando, corrigiendo o comentando la respuesta del alumno. Es lo que conocemos con las siglas de IRF, Initiation, Response y Feedback. Este tipo de estructuras aparecen predominantemente en aquellas lecciones en las que como profesores, como teachers, adoptamos un papel central. Y creo que debemos de llegar a la conclusión de que el papel central del profesor también distorsiona el discurso y reduce las oportunidades que los alumnos tienen de aprender y mejorar la lengua. La mayor parte de la interlingua, y ya lo hemos hablado, es que se crea en clases de lengua extranjera, es el ejercicio el resultado de ejercicios formales. La comunicación que puede haber entre el profesor y alumnos dentro de la clase rara vez se corresponde con una auténtica comunicación fuera del aula. La negociación, maestros, que vamos a hacer siempre del significado es realmente importante para que exista comunicación, y esta no se da. ¿Por qué? Porque el input resulta ser de una variante muy, y creo que demasiado reducida. Hasta entonces.